Pero es de mentira, lo sabes. En esta vida hay que aprovechar las oportunidades. Y muchas veces esas oportunidades surgen en sitios que uno menos espera. En este caso, la oportunidad vino en forma de reel de Instagram en la cuenta de Terror Trail. En ella, Geray González, de la organización de la carrera Aguas de Terror Trail, comentaba que tras el paso de las tormentas este invierno, varios senderos habituales de la prueba habían quedado impracticables. Dentro de los distintos trazados alternativos, nombró la recuperación por parte del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria del camino entre las Tres Piedras del Pago del Faro y el conocido Peñón Chiquito. No recuerdo haber recorrido este camino antes. Esto y el hecho de que hacía tiempo que no caminaba por Terror me animaron a la ruta de hoy. Y no podía comenzar de manera más satisfactoria, pues recorrí por primera vez este camino entre el casco de Terror y el Pago del Álamo. No sé cómo está el camino de las escaleras. Bueno, por aquí está un poquillo cerrado. Estoy tomando como referencia el track de la prueba de 15 kilómetros. Estamos subiendo por Cuesta Falcón hacia el Faro. El track tiene una forma de 8 acostado y nuestro recorrido de hoy nos llevará por el Círculo Este, que incluye el tramo de camino recuperado. No habríamos podido elegir un día mejor para caminar, totalmente despejado, visibilidad perfecta, buena temperatura y brisa fresca del alisio. Aunque la Cuesta Falcón se las pega, incluso caminando al golpito. No quiero ni imaginar cómo será para los corredores en pleno mes de julio. Un atajo más y ya llegamos al faro. Santa Brígida. Estamos recorriendo la trastienda de las rutas de terror que yo conozco. Solo recuerdo pisar esta zona del Laurelar cuando venía con Baleares de Santa Brígida en agosto de 2020 y en ese entonces la cruzamos perpendicularmente. Esta parte de la ruta discurre por pistas y asfalto, y sinceramente se me hubiera hecho un poco pesada si no fuese la primera vez que paso por estos lares. Llegamos a las Tres Piedras y expectantes estamos de encontrar el camino reabierto. De todas formas, nunca había estado por aquí y para mí todo es nuevo, incluyendo las distintas vistas de terror o del barranco del Laurelar.
En esta carretera hay que tener cuidado, pues algunos conductores que circulan por aquí suelen tener la patita pesada. Por esta zona de los Colorados y el Cortijo de Macías, continuamos por pistas sin encontrar de momento rastro del camino reabierto. El continuo fluir de corredores entrenando para la prueba me confirmaba que iba en la dirección correcta. Y por fin llegó. Entiendo yo que este es el tramo nuevo. El peñón chiquito está ahí abajo. Efectivamente, aquí encontramos rastros del camino desbrozado y algunos refuerzos del firme. En este primer tramo abierto descendemos por el Cortijo de Macías en la ladera sur del Barranco de la Gloria, que es tributario del Barranco de Teror. El camino está reforzado con un par de troncos y vigas de estas viguetas. Indudablemente, al tener este camino reabierto, nos permite disfrutar cómodamente de perspectivas diferentes de paisajes conocidos, pero también nos permite apreciar rincones que antes permanecían ocultos. Las borrascas del invierno pusieron de manifiesto la facilidad con la que se borran los caminos, especialmente en el norte de la isla. Por eso les comentaba al principio lo de aprovechar las oportunidades. Sin ir más lejos, la ruta por el Barranco de los Propios y el descenso por Chinipita, reabierta el año pasado tras un montón de tiempo impracticable, ya presentaba este invierno derrumbes que dificultaban su acceso. Les hablaba de las diferentes perspectivas. Fíjense en las montañas del fondo y díganme si reconocieron en un primer vistazo que son las de la isleta. Y aquí tenemos el peñón chiquito. Aquí en Peñón Chiquito ya nos unimos con el camino habitual. Un último vistazo al tramo nuevo de camino. Bueno, nuevo, recuperado. Sin demasiado esfuerzo y con las acostumbradas espectaculares vistas de la Villa Mariana de Teror, alcanzamos su pago del Moñigal. Ay, mi flor favorita. A muchos les sonará este topónimo y especialmente su puente, por ser el punto de inicio de la conocida popularmente como Ruta de las Escaleras de Teror. Este barranco está poco practicable. Con mi despista habitual no recordaba que el sendero está cerrado por desperfectos tras las borrascas, entre ellos los de sus famosas escaleras.
Y hablando de escaleras, estas nos llevan al Barranco de Terror y al último tramo de nuestra ruta. Y este último tramo es todo un regalo para nuestros sentidos. Yo juraría que es por aquí. Vamos a ver. La luz radiante del día que se cuela entre las relucientes hojas, el relajante y continuo murmullo del agua y la banda sonora de las aves completan un paisaje visual y sonoro que nos agasaja y nos recompensa por nuestro esfuerzo de la mejor manera posible. Aunque las imágenes den la sensación de que estaba solo, en realidad me encontré con bastante gente. Gente muy respetuosa que pasaba plácidamente por el barranco, lo que nos permitió a todos disfrutar del entorno plenamente. Con cierta magua tomamos las escaleras que nos arrancan del cauce del barranco para devolvernos al camino del Chorrito. Y misión cumplida. Exploramos el tramo recuperado de sendero entre las Tres Piedras y Peñón Chiquito, y como bonus y novedad para mí, un recorrido por el Laurelar y el tramo entre Terror y el Álamo. Hasta la próxima.